Una vez más, y como todos los domingos, nos congregamos como iglesia, como la iglesia de Cristo. Lo hacemos para celebrar la Eucaristía, que en fin de cuentas es la acción de gracias, el culto reverente que la Iglesia Católica rinde a su Dios y Señor. Lo hacemos con dos ideas preconcebidas. Estamos acompañando a Jesús en su subida a Jerusalén y estamos participando del discipulado. Otra vez, Él va instruyendo a sus apóstoles en el discipulado, porque el Jueves Santo los va a ordenar al sacerdocio. Las lecturas de hoy tienen que ver con esa formación, con esa preparación, con ese discipulado. La primera fue tomada del segundo libro de los Reyes. Ustedes saben que son dos libros de Samuel, primera y segunda, dos libros de los Reyes, primera y segunda. Antes se pensaba que eran un solo libro, porque más o menos van narrando las mismas cosas. Pero ya se entiende que son 4 libros diferentes. Y hoy estamos hablando del cuarto de esos libros, el segundo libro de los Reyes. Estamos hablando de un sirio, del sirio Naamán. Y este sirio tenía un problema serio, padecía de una enfermedad que se conoce como lepra. Y conocemos las condiciones ya de esta enfermedad. Por lo tanto, él quería curarse, pero en su reino nadie lo había podido hacer. Y de momento, él escuchó hablar que en Israel había un profeta de nombre Eliseo, y que este hombre hacía signos de parte de Dios. No se narra en la lectura de hoy porque es lo que precede a este pasaje que leímos. Pero lo que pasó fue que Naamán fue a buscar a Eliseo con su corte y lo encontró. Cuando lo encontró, le explicó su situación y le pidió por favor que lo curara. La respuesta del profeta de Eliseo fue: ve y báñate 7 veces en el río Jordán. El sirio se enfadó, se enojó. ¿Cómo este tonto me va a pedir a mí que me vaya a bañar 7 veces? Yo quiero que haga un signo de parte de Dios. Más o menos esa sería la crítica. Entonces su sirviente le dice: pero ven acá, si el profeta te hubiese pedido algo muy difícil, seguramente intentarías hacerlo. Lo que te pide es muy fácil, que te bañes 7 veces en el río Jordán. Ve y báñate 7 veces. Entonces el Naamán acepta la idea y va y se baña en el río. Y al terminar la 7ª bañada quedó completamente limpio. Tan limpio que su piel parecía de bebé, que nunca había tenido tal enfermedad. Ante esa situación es la lectura de hoy. Él vuelve donde Eliseo para hacerle ofrendas, para darle dinero y regalos y todo lo demás. Que Eliseo bien los merecía. De hecho, la palabra hoy día va a decir que el que para el altar trabaja, que del altar viva. Pero esa no era la idea de Eliseo. Eliseo rechazó los regalos y los obsequios. Lejos de mí aceptar tales regalos. No los aceptó. Porque Eliseo era profeta de Dios y tenía una sola meta: llevar a la gente a Dios, no atraerlos hacia Él. El signo, el prodigio, el milagro no lo hizo Él, lo hizo el Dios Altísimo, el Dios de la gloria. Entonces la idea de Eliseo era: no me mires a mí, mira a Dios. No me busques a mí, busca a Dios, porque si tiendes hacia mí, yo no te puedo salvar. El único Salvador es el Dios poderoso, el Dios de Israel, ahora el Cristo de la gloria. Entonces el sirio Naamán le dice: pues perfecto, dame por lo menos 2 saquitos de arena, porque quiero volver a Siria a hacer un altar para tu Dios, porque en adelante yo no volveré a hacer ofrendas a ningún Dios falso. Y esa es la conversión. Romper con toda la baratija de pecados que pueda haber en nuestra vida, colocar fijos los ojos en el Cristo de la gloria y en adelante vivir solo como ese Cristo manda. La clave estaría aquí. Un signo, un milagro es algo que parte de la realidad, de algo cotidiano de todos los días, pero que no se puede quedar en la realidad. Tiene que apuntar a lo eterno, tiene que apuntar al cielo.
Por ejemplo, cuando Moisés hizo aquellos signos para el pueblo de Israel, la idea era que lo vieran a él como el hombre de Dios para que lo siguieran, pero no para que lo vieran a él como Dios, sino como el hombre que los podía llevar a la tierra prometida. Y así con todos los grandes hombres del Antiguo Testamento. Cuando cuando Eliseo hace este signo, esa es la idea, que vean al Dios poderoso de Israel. Y cuando Cristo hace los signos, es el cumplimiento de aquellas representaciones que hubo en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús va a hacer algo parecido en uno de sus milagros. Recordarán que se encontró con un ciego de nacimiento en alguna ocasión y le dijo que se fuera a bañar 7 veces en la piscina de Siloé. ¿Recuerdan eso? Y el ciego de nacimiento fue y se lavó 7 veces en la piscina de Siloé. Cuando se lavó, él comenzó a ver, pero cuando se lavó la 7ª vez, vio perfectamente. Entonces, en ese lavado, en ese bañarse, hay un misterio. Así como el leproso, aquel lepra que representaba su pecado, su condición de pecador. Así como aquel leproso bañado 7 veces en el Jordán se curó. Y como este ciego de nacimiento lavado 7 veces en la piscina de Siloé se curó. Así, tú y yo, lavados en la vida sacramental de la iglesia desde el bautismo, lavados principalmente en el sacramento de la confesión con nuestras propias lágrimas de arrepentimiento por el dolor que le hemos causado a Dios en la iglesia por nuestros pecados, igual también seremos curados, y ahora se tiene que añadir una perspectiva nueva a esa curación, porque en el Evangelio de hoy vamos a ver a esa misma curación pero transformada en salvación, que es a lo que realmente deberíamos de aspirar. El Señor revela a las naciones su salvación. Eso lo hace en la persona de Cristo Jesús. Pero también lo hace en ti y en mí, cuando también realizamos signos y prodigios con nuestra propia vida que apuntan hacia Dios, que nos hacen ver y se nos puede llamar, como Pablo llamó a Timoteo, ¿se acuerdan? Hombre de Dios. Y como en la lectura segunda del domingo pasado, también se puede decir de ti y de mí lo que Pablo dijo de Timoteo. Reaviva a diario el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos. Entonces, definitivo, el Señor se revela. Y una vez que se te revela, te toca a ti ir a darlo a conocer a los demás. La segunda lectura de hoy, igual que los 2 domingos anteriores, sigue tomada de la carta de San Pablo a Timoteo. Y es lindo, pero profundo lo que Pablo le va a pedir a Timoteo en 2 tiempos. Querido hermano, ya lo llamó hijo, lo llamó hermano, lo llamó hombre de Dios. Pablo no encuentra qué otro piropo decirle a Timoteo. Timoteo está libre en la calle, Pablo está preso en la cárcel, encadenado. Entonces ese signo hoy es importante. Timoteo, por favor, haz memoria, no olvides a Jesucristo. No lo saques de tu mente, no lo cambies por ninguna filosofía o ideología nueva. Ten memoria de lo que has aprendido de mí, de parte mía, del Cristo de la gloria. Y este resucitado de entre los muertos y nacido del linaje de David, Dios y hombre verdadero, es lo que realmente Pablo quiere apuntar. Este ha sido mi evangelio. De eso es que yo he vivido, eso es lo que yo he predicado, mi experiencia personal con aquel Cristo que me encontró camino a Damasco, me tumbó de mi ego y me colocó como la luz de los gentiles. De mi pecado me arrancó para enseñarme a arrancar el pecado del corazón de los demás. Ese es el evangelio, el de la verdadera conversión y el de la gratuidad. Ese es el evangelio que tenemos que seguir predicando. Y por ese evangelio yo aún sigo sufriendo. Mírame aquí preso y encadenado, pero quien está encadenado soy yo. El evangelio no está encadenado. Quien está encadenado soy yo. Tú, Timoteo, tú, hermano, no estás encadenado. Entonces el evangelio que aprendiste de San Pablo en las Escrituras, si él está encadenado,
tú eres libre. A ti te toca hoy día, ahora, con poder, pregonar ese evangelio a tiempo y destiempo, para que los demás también puedan participar y salvarse. Me han tratado como un malhechor, y es como si San Pablo dijera: ¿y a mí qué me importa cómo me tratan ellos? Dios me ha tratado con preferencia y como su hijo amado. Y cuando yo me dedicaba a matar cristianos, Él me dio el don de la vida y el regalo de la vida eterna. Sería lo que podemos pensar de San Pablo. Por eso, por esa razón, por el Cristo al que yo le sigo, es que aguanto todo. Y lo aguanto por los elegidos. No hay sufrimiento bueno que no podamos utilizar como trampolín para ayudar a salvar a nuestros hijos. No te olvides de ofrecerle a Dios todos los pequeños sacrificios de todos los días, porque esos pequeños sacrificios todos juntos hacen el sacrificio de la vida en favor de tus hijos, de nuestros hijos, que se nos pueden echar a perder si no los educamos para Dios. Y entonces cierra con un himno que seguramente conocía mucha gente y que Pablo habrá repetido más de una vez. Esta es la doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos con Él, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Esa partecita es muy importante. Si lo negamos, Él también nos negará. El que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Está más que dicho por Jesús. Si somos fieles, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, y esa es la promesa que nos hizo más grande: estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. San Pablo en la segunda lectura quiere que alabemos, que bendigamos, que glorifiquemos al Dios que es amor con todo el poder, y que aún en la cárcel del pecado estemos disponibles a romper las cadenas que nos atan y a comenzar vidas en libertad y hablarle a los demás de lo bien que se siente vivir en la libertad de los hijos de Dios. El Evangelio es archiconocido, lo sabemos de memoria, lo hemos repetido 1500 veces por segundo. Jesús iba de camino de un pueblo a otro, salía de Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, sin entrar a Samaria, exactamente porque estos dos pueblos no se llevaban bien. Y entonces en el camino, lógicamente en el camino, ¿con quién se encuentra? Con 10 leprosos. Decimos lógicamente en el camino porque los leprosos no podían entrar a los pueblos. Eran contagiosos, eran pecadores, eran todo lo que tú quieras, eran la chusma, eran la costra, no podían entrar al pueblo. De hecho, ya sabemos que si intentaban entrar, lo más posible es que los apedrearan, y el que los apedreara hacía lo correcto, según la mentalidad del entonces, ¿verdad? Por lo tanto, en la calle se los encuentra. Estos leprosos todos los días se encontraban con mucha gente. Tenían hambre, estaban sucios, le dolía hasta el alma. Por lo tanto, a cualquiera que vieran por el camino, ¿qué hacían? Gritarle: por favor, ayúdame, dame agua, dame comida, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ahora no estaban viendo a cualquier persona que pasaba. Estaban viendo a Jesús y sabían que era Jesús. Es interesante cómo estaban configurados. ¿Qué sabemos de ellos? Que los 10 tenían lepra. ¿Qué sabemos? Que de los 10, uno por lo menos era samaritano. Los demás no dice que fueran judíos, pero tampoco lo descarta, pero uno era samaritano. Los que eran judíos se creían con derecho a la sanación porque eran el pueblo elegido. El que era samaritano sabía que no tenía ningún derecho de nada, y menos de la mano de un judío como Jesús, que en literal era su enemigo. Ahora esto es importante. Estos 9 judíos y este samaritano andaban juntos. Eran enemigos, se odiaban. ¿Qué los unió? La desgracia, el dolor. La desgracia y el dolor unen. Y la desgracia y el dolor, cuando los unió, los llevó en el encuentro personal con Cristo. Entonces, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra lepra personal, tenemos que sacar todo lo que nos divida,
para unificarnos en un solo pensamiento y en ese pensamiento todos como un solo hombre ir tras la promesa de Cristo Jesús. Y lo encontraron, hicieron lo que hacían con todo el mundo, solo que a Jesús lo llamaron de manera diferente, maestro. Otro texto va a decir, hijo de David, ten compasión de nosotros. No le pidieron comida, ni agua, ni ninguna cosa. Le pidieron lo que sabían que Jesús tenía y le podía dar. Yo tengo una necesidad, tengo una enfermedad. Tú tienes la solución porque tú eres Dios. Hermano, dile tú ahora eso mismo a Jesús y dile ahora cuál es tu necesidad. Si quieres, cuál es tu lepra, tu enfermedad, tu pecado, tu doble vida, tu mentira, lo que sea, díselo. Jesús, esta es mi enfermedad. Quiero reconocerte como hijo de David, como el Mesías, como Dios verdadero. Y quiero decirte, este es mi pecado. Tú tienes la salvación. Entonces la palabra mágica, ¿cuál es? Ten compasión de mí. Y ellos se lo dijeron a Jesús. Ten compasión de mí. Díselo, hermano. Hoy, ahora, en este momento, ahí, en tu silencio, díselo. Jesús, ten compasión de mí. Mírame en mi debilidad, en mi enfermedad, en mi carácter, en mi lengua larga, en mis corajes, en mis odios, en mi venganza, en que soy demasiado artificial y mentiroso. Mírame, Señor, en mi soberbia, en mi orgullo, en mi vanidad. Mírame cuando soy maltratante con la gente con la que convivo. Bebo, me envicio, me emborracho, hago un montón de vicios, golpeo, maltrato y hago infeliz a los que tengo que hacer felices. Mírame en mi necesidad, Señor, y ten compasión de mí. No me trates según merece mi pecado. Díselo, hermano. Es el momento bueno para decírselo a Dios antes de celebrar bien la Eucaristía, para que podamos entrar bien limpios a la casa del Señor y participar con vehemencia del misterio eucarístico. Jesús, Maestro, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. En otro texto, Jesús se encuentra con un leproso. Y cuando él le pide que lo sane, el texto dice que Jesús sintió compasión de él y lo tocó. Cosa que estaba prohibida, Jesús lo tocó. A estos 10 no los tocó. Estos tuvieron que fiarse de la palabra de un hombre Dios, pero de la palabra de un hombre, de Jesús de Nazaret. Es el llamado para ti en esta hora. Fíate de la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios y fíjate en lo que dice la palabra de Dios. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Era la ley. Si alguien quedaba enfermo con esa enfermedad, no podía entrar a la ciudad, pero si se curaba, la primera cosa era ir al sacerdote para que le diera un certificado de salud de que ya estaba bien. Hoy es diferente. Cuando le digas a Jesús, ten compasión de mí, oye la voz de Jesús que te va a decir, ve a presentarte a los sacerdotes. ¿Qué significa? Ve a confesarte. Ve a lavarte en la piscina de Siloé del sacramento de la confesión, en las aguas del río Jordán del sacramento de la confesión, en tus propias lágrimas de arrepentimiento en el sacramento de la confesión. Ve a presentarte al sacerdote que tiene el don de Dios para perdonarte los pecados y devolverte la salud del alma, que por mucho es más importante que lo que pueda padecer el cuerpo. Ve a presentarte a los sacerdotes. Mira qué bonito fue. Todos le creyeron a la palabra de Dios. Todos obedecieron a la ley de Dios. Eso fue perfecto. Por lo tanto, todos quedaron perfectamente sanos. Y si lo que tú estás buscando de Dios es que te sane de algo, con eso sería suficiente. Pero uno, el samaritano, el que no tenía derecho a esa sanación porque no era judío, vio la obra con mucho más grande en él y accionó diferente, y además de ser obediente a la ley, de cumplir con la ley, encima fue agradecido, y el toque del agradecimiento le transformó la vida. Todos quedaron sanos, que era lo que buscaban, ser sanos de su enfermedad. Este quedó sano,
e igual que el buen ladrón, le robó el corazón a Jesús. Y además alcanzó la salvación. Vete. Eres libre, es lo que quiere decir vete. No es un desprecio, no es un rechazo, no es no te quiero conmigo. Eres libre, vete. Porque tu fe, lo que te une a mí, para estar conmigo no tienes que caminar detrás de mí. Tenemos que estar unidos en situación de propósitos. Vete. Tu fe te ha salvado. Si tú y yo pudiésemos oír ahora mismo la voz de Dios, que después de haberle gritado ya más de una vez en esta misa, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, oír la voz de Jesús que te dice, vete, tu fe te ha salvado. Ve a salvar a tus hijos, ve a salvar ese matrimonio, ve por tus estudiantes, por tus vecinos, por la gente con la que trabajas, ve a salvar esas almas, ve a tocarlas en el nombre del Cristo de la gloria, ve a transformarlas y ve a hacerlas de nuevo. Todos quedaron sanos. Este quedó sano y salvo. ¿Y tú qué quieres de Dios? Una vez más y como